gracias a Dios. Qué bueno. Oigan, una preguntita, ¿ustedes no se dieron cuenta de ayer del informe que sacó el gobernador del Magdalena, en donde decía que no, que según las cifras del DANE, la economía de acá en Magdalena había avanzado? ¿Ustedes qué opinan de eso? No, hay que revisar para ver. ¿Cierto? Bueno, vamos a ver. En el día de hoy vamos a hablar sobre la economía de Santa Marta, sobre los factores imprescindibles sobre ella y además vamos a tocar temas como el comercio, la agricultura, el turismo, mucho más sobre esto en economía. Pero para esto tenemos que hacernos unas importantes preguntas. ¿Qué es la economía? Es la ciencia con la cual se sabe cómo las personas satisfacen sus necesidades a través de los bienes y servicios y los factores de producción que llegan a ser escasos. Además, también tenemos que saber cómo incide el desarrollo territorial. Sabemos que el dinamismo de la economía a través de cada contexto territorial y cómo incide ese desarrollo. Digamos, acá en Santa Marta incide a través del turismo, a lo mismo que en Cartagena, pero digamos, cómo incide en la zona cafetera a través del café. Y por último, tenemos que respondernos también, ¿por qué es importante hablar de economía? Porque es importante hablar de economía en cualquier sector, porque es la base de la sociedad, porque es la forma como nosotros aprendamos a administrar nuestros ingresos, egresos y los factores de cada uno de la economía de nosotros en nuestro hogar. La economía en la ciudad de Santa Marta es una economía robusta y prometedora. En ella hay 5 pilares fundamentales para su sostenibilidad, como lo son el comercio, el turismo, la pesca, la actividad portuaria y la agricultura. De hecho, de estos, por su naturaleza y hasta de carácter científico podemos notar cómo hay razones para que el turismo sea de los principales sectores. Y es que es una de las razones por las que la industria hotelera está en completo auge. De hecho, incluso cuando llega la temporada alta y los hoteles no dan abasto, las familias deciden incluso arrendar sus propias habitaciones para poder suplir la demanda. Por otro lado, el terminal marítimo de la bahía de acá Santa Marta es uno de los preferidos de Sudamérica. ¿Por qué? Porque tiene, gracias a su logística y sus condiciones naturales, las cuales son 60 pies de profundidad y 200 de acceso al canal, permiten que muchas embarcaciones grandes puedan desembarcar o pasar a través de este con el fin de que puedan ir a Panamá y a otros tipos de puertos. Además de esto, muchas empresas extranjeras o incluso mismas propias de aquí de Colombia intentan invertir en lo que son pedazos cerca de la bahía con el fin de convertir esos hoteles y producir dinero. Eso es lo que han estado haciendo poco a poco. Además de esto, intentan producir o construir lo que son hotelería, tiendas o cualquier tipo de otros inmuebles con el fin de que este empiece a producir desde ya y irle sacando el jugo, ya que esto beneficia más adelante a este tipo de inversiones y poco a poco van retornando o retomando lo que invirtieron. Así pues, desde la persona más humilde hasta el visionario empresario saben reconocer las bondades de la ciudad en este apartado y por ello invierten importantes sumas de dinero y tiempo para cumplir con sus sueños. Aunque no hay que ser un genio para advertirlo, Santa Marta se está consolidando en un escenario económico colmado de oportunidades indeclinables, todo a pedir de boca para hacer apuestas serias. Pero vámonos a fondo con nuestras temáticas y hablemos de los ejes principales de nuestra economía. Iniciemos con los emprendimientos de la ciudad. Bueno, en este momento vamos a hablar con un Samario que está en el sector laboral para saber qué piensa él sobre la economía. Mi nombre es Julissa, cuéntanos tu nombre primero. Hola, mi nombre es Julissa. Bueno, ¿qué piensas sobre la economía en Santa Marta? Bueno, respecto a la economía en Santa Marta, podemos notar que va en constante crecimiento. Por ejemplo, en diferentes campos, como lo es el sector turístico, el sector hotelero, la agricultura, la pesca, son las principales fuentes de sostenibilidad económica que tiene la ciudad. También podemos notar que el turismo es uno de los principales, lo podemos encontrar en uno de los principales renglones de la economía samana. Bueno, y díganme un ejemplo de turismo en Santa Marta que haya crecido potencialmente. Bueno, podemos resaltar en el sector del comercio,
podemos notar que en el sector comercial, en la parte de la artesanía, ha tenido en los últimos meses un crecimiento en sus ventas, un crecimiento significativo. Podemos notar que el turista se siente atraído por este tipo de producto que representa la cultura de la ciudad. Muchas gracias por su participación en esta entrevista. Para hablar del surgimiento de los emprendimientos debemos hablar de su génesis, la informalidad empresarial. Esta se define como el conjunto de actividades económicas que se desarrollan bajo el incumplimiento de la ley comercial, laboral y tributaria. Entendido como incumplimiento de la ley comercial, la ausencia del registro público en la Cámara de Comercio, así como en la ley laboral la no afiliación de empleador y empleados a los sistemas de salud y pensión respectivamente. De igual modo, se da el incumplimiento de la ley tributaria referente a la evasión de la responsabilidad fiscal que conlleva la creación y funcionamiento de una empresa o micronegocio que realiza una actividad comercial a través de la venta de bienes y servicios al público. Aunque resulte complejo establecer una definición universal acerca de lo que es la informalidad empresarial, podríamos llegar a determinarlo como aquel conjunto de actividades de producción de bienes y servicios lícitos que no han sido registradas ante las autoridades. De esta forma ya comienza a dibujarse una de las principales diferencias que hay entre una empresa normal y un micronegocio o un emprendimiento, y radica precisamente en el carácter de la formalidad. Así bien, también podríamos llegar a decir que ya hemos hablado acerca de lo que son los emprendimientos, la informalidad empresarial, pero ¿cuáles son aquellos retos y desafíos que no solamente están para los empresarios, sino para nuestra figura estatal? En principio podríamos determinar que una de las principales desventajas que se derivan a partir de la informalidad empresarial es la ausencia, o mejor dicho, la disminución de la producción y de la efectividad de los emprendedores. ¿Por qué? Porque al no estar registrados, al no tener una formalidad como tal, se pierden de muchos servicios como lo son las garantías, como son las capacitaciones y demás que les sirven para el fortalecimiento de sus propios negocios. Además de esto, otra de las desventajas que tienen los emprendimientos al no estar registrados formalmente es que aquellas personas que buscan la economía, el mercado para poder invertir en él, no podrán hacerlo en este tipo de negocios porque no cuentan con todas las características que determina la legalidad de las mismas. Ahora bien, si fuera poco hablar acerca de las desventajas que se derivan para los microempresarios, para los emprendedores que apenas están gestando, de este movimiento tan fundamental que surgió a partir de la pandemia de COVID-19 acá en Colombia, que se desarrolló y se potencializó muchísimo más, también podríamos llegar a hablar acerca de aquellas desventajas para el Estado. En principio, una de las más evidentes es que deja de recibir un ingreso bastante considerable que vienen de aquellos prontos emprendimientos que al momento de formalizarse sí tuvieran que pagar, ejemplo, los impuestos. Entonces, esto genera una disminución del ingreso bastante significativa. Por otro lado, no solamente deja de recibir una gran cantidad de dinero de los impuestos de estas personas que incurren en la informalidad, sino que también se genera una competencia desleal en el país. ¿Por qué? Porque hay personas que entonces se formalizan como empresa, cumplen con todos los requisitos que determina la ley, además de eso pagan tributos, pagan impuestos, pagan un montón de cosas, y estas personas se ven en la misma posición de favorabilidad que aquellos microempresarios o que aquellos emprendedores que apenas están surgiendo y que de pronto no se formalizan como tal. Esta favorabilidad no tiene nada que ver con aquellas ventajas que puede recibir legalmente, porque como ya lo habíamos comentado anteriormente, se encuentran en desventaja, sino que esta favorabilidad habla o se asemeja un poco más acerca de su posición dentro del mercado. Y por último también tenemos un gran desamparo hacia estas personas que se encuentran trabajando en la informalidad. ¿Por qué? Porque no cuentan con acceso a servicios como la seguridad en el trabajo, ni cualquier tipo de cosa que les pueda llegar a suceder puede significar un riesgo bastante vertiginoso para para esta forma de proyectar la economía nacional. Ahora hablemos del emprendimiento en Colombia hasta aterrizarlo a nuestra ciudad.
Para hablar en principio de los emprendimientos o la ola de todos esos emprendedores en Colombia, debemos iniciar diciendo que la gran parte de la población no ocupada en el país decide incurrir en prácticas como los micronegocios o emprendimientos, esto con el fin de abastecer sus necesidades, pero que lastimosamente por no contar con todos los requisitos que dispone la ley, todo el papeleo y toda la tramitología, terminan por quedarse estancados en la informalidad. No por cualquier cosa, para los países como Colombia es uno de los que más tiene un alto índice de informalidad empresarial, y esto no solamente se debe a que los empresarios no quieran formalizarse, porque es la forma en la que se proyecta la mayoría de veces, sino también por la ausencia de oportunidades laborales que hay en el país, y junto a ello la ausencia de promoción de formalidad empresarial a través de estrategias, a través de programas, a través de impulsos que gestione el gobierno nacional hacia estos pequeños emprendedores que apenas están incurriendo en la economía nacional. La problemática de la informalidad empresarial en Colombia es algo que puede solucionarse a través de la implementación de políticas públicas mismas que permitan el fortalecimiento y la formalización de las empresas. Esto podemos hacerlo a través de la educación financiera, de la reducción de los procesos de los trámites y a su vez la reducción en los costos que esto requiere. Es importante la educación financiera tanto para empresarios como para trabajadores. Pero ahora, tengamos en cuenta lo que implica el problema de la informalidad empresarial, ya que las empresas informales no están obligadas a prestaciones o servicios sociales para los empleados, ni siquiera para pagarles el salario mínimo, no se les puede exigir, porque son empresas informales, lo que deja al trabajador en la deriva y la precariedad social. Según el DANE, el distrito de Santa Marta está proyectado en 2023 para tener 557.388 habitantes, de los cuales 496.075 están ubicados en la cabecera y de ellos 61.313 habitantes están ubicados en los centros poblados y rural dispersos. Cabe destacar que Santa Marta es la 12ª ciudad más poblada de todo el país. Por otro lado, Santa Marta se encuentra en uno de los lugares más altos con índice de informalidad empresarial en el país. ¿Por qué? Porque según el DANE se encuentra en la 7ª posición de los 32 departamentos que se presentan, con un 64% en la informalidad empresarial debido a que muchas personas usan este tipo de medios con el fin de subsistir o subsanar las necesidades básicas que necesitan en el día a día. Además de esto, ya sea de manera estacionaria o ambulante, se van creando este tipo de informalidades con el fin de desarrollar o tener ingresos para subsistir. Además de esto, en Santa Marta se puede notar el tipo de creatividad que tienen los jóvenes al momento de crear unas microempresas y más adelante mostrando poco a poco cómo se va desarrollando este tipo de actividad. Entonces lo que se necesita aquí en Santa Marta es inversiones con el fin de mejorar ese tipo de talento, porque en Santa Marta hay talento, solamente que toca formarlos en aprendizaje y además de esto ayudarlos a mejorar poco a poco ese tipo de aspectos. El comerciante informal es un microempresario, emprendedor e individualista que ejerce un capitalismo bastante sui generis en medio de la dinámica económica de la ciudad. En efecto, constituye un capitalismo puro y simple, con mucha audacia, honestidad, orden y trabajo incesante que les permite a muchos de estos comerciantes ambulantes convertirse en dueños de empresas con un tamaño respetable, de tal manera que el desarrollo de nuevos proyectos productivos en la región sirve como impulso económico para el desarrollo empresarial de la ciudad, motivo por el cual resulta importante incentivar a los empresarios y dueños de micronegocios a operar desde la formalización. Por otro lado, es posible establecer un diagnóstico del panorama informal presente en la ciudad de Santa Marta, como una ciudad de la cual el 63.5% de su población subsiste de la realización de actividades informales. Es decir, alrededor de 353.941 ciudadanos laboran en emprendimientos, microempresas o micronegocios de economía informal. En definitiva, esta cifra debe ser una voz de alerta para las autoridades gubernamentales que deben procurar por crear programas para impulsar la formación y el fortalecimiento empresarial de las pequeñas y medianas empresas. Ahora, en
hemos llegado al análisis económico número 3. Aquí vamos a hablar acerca del desarrollo económico de la región en los últimos tiempos. Pero bueno, iniciemos diciendo qué región seleccionamos. La región que vamos a estar trabajando para indagar acerca de su desarrollo económico es la región del departamento del Magdalena. En principio tenemos que saber que los siguientes informes que van a ser presentados son sustentados a partir de cifras acogidas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, con fecha de publicación del 23 de marzo de este año. En principio tenemos que saber que el departamento del Magdalena cuenta con un número de municipios de 30 en total. También tenemos que tiene una población bastante considerable de 1.476.366 habitantes. Su participación en el PIB nacional es de 1,37%, bastante considerable. Por otro lado, tenemos que las exportaciones del PIB per cápita se miden alrededor de $681.000. Por otro lado, también tenemos la extensión territorial y que esta se prolonga hasta 23.188 kilómetros cuadrados. Su participación en la población total es de un 2,9%. Su PIB per cápita hasta el año 2021 era de $2,6 y sus importaciones per cápita hasta el año 2021 de 339.7. Según las cifras del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento del Magdalena ha tenido un aumento bastante significativo y vertiginoso en el índice de innovación territorial, así pues escalando cada vez más a lo largo de los años. Ahora bien, vamos a visualizar una gráfica que nos van a poder evidenciar muchísimo más la variación anual del PIB y de dónde provienen, de qué actividades económicas se pueden extraer estas cifras tan importantes. Así ya podemos ir dibujando un poco más acerca de cuáles son las actividades económicas y los sectores más influyentes en la economía de nuestro departamento. Ahora veamos la participación de ocupados según la rama de la actividad económica, algo tan imprescindible para saber en dónde está nuestra población activa trabajando en la economía actual. Bueno, aquí vamos a explicar el desempleo, la revista gráfica del departamento de Magdalena, y vamos a observar cómo el desempleo se verá el crecimiento del y el decrecimiento del mismo. En el gráfico tenemos diferentes variaciones hasta febrero, mayo, agosto, noviembre, febrero y los meses de febrero de 2023. Inicio del trimestre del 2022 hasta el 2023. ¿Qué notamos? En las demás ciudades del departamento de Magdalena miramos un crecimiento potencial desde noviembre hasta febrero. Pero ¿qué pasa con Santa Marta? Hay un decrecimiento en el desempleo de 2.4%. Bueno, la producción industrial en el departamento de Magdalena. Esto se mide a través de los productos físicos y materiales que se vayan a tener en esta. Tenemos la elaboración del aceite, las grasas, la industria de manufacturas, elaboraciones de productos, fabricación de productos y procesamiento y conservación de ellos mismos, además de elaboración de bebidas. Muy bien, ahora hablemos acerca de las importaciones del departamento del Magdalena. Como podemos observar, los automóviles de turismo son de las cosas que más importamos y provienen del país Corea del Sur. Como notamos, la cifra es de 41,8%. Bueno, ahora hablemos de las importaciones del departamento del Magdalena, que podemos observar que hubo en promedio 0.5% de las exportaciones de este departamento a nivel nacional entre los años 2013 y 2022. Como podemos observarlo en la gráfica, hubo un auge en el año 2023, en el mes de febrero, con 0.94, distinto a lo que ocurrió en 2022, donde era tan solo de 0.83 ganancias, un nivel bastante alto, lo que podríamos dar a entender que estamos importando más de lo que estamos exportando. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las exportaciones en el departamento del Magdalena, que contaron con un incremento de 1,6% entre los años 2003 y 2022. Como observamos en la gráfica, en el 2020 tuvo un aumento de 2.28, aunque se presentó un descenso en lo que fue enero y febrero de 2023, donde descendió a 1.09. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en las exportaciones del departamento de Magdalena en el mes de febrero de 2023, donde presentó un incremento en el producto de aceite de palma, con un incremento del 42.8%. Como lo podemos observar, y aquí entre los principales destinos se encuentra Brasil, con el 22,2%. Bueno, continuando, vamos a hablarles un poco sobre
las empresas con matrícula mercantil activa que se presenten en Magdalena con sus respectivos municipios. Por ejemplo, podemos encontrar que las empresas con más de 20.000 se encuentran aquí en Santa Marta. ¿Por qué? Porque es una ciudad más grande en comparación a lo que son los otros municipios que presenta el departamento de Magdalena. También podemos encontrar a Pirijay, aunque su porcentaje de territorio es bastante amplio en comparación a como lo es Ciénaga o como lo es el Banco, cuenta con el mismo porcentaje de empresas que están entre los 10.000 a 15.000 que se presentan en este momento. En marzo del 2023 se reportaron lo que son 32.265 empresas con matrícula mercantil activa. Entre estas, la mayoría son de Santa Marta, que cuenta con 20.000. Gracias. La economía del departamento del Magdalena está centrada en las actividades agropecuarias, ganaderas, turísticas y portuarias. Los productos que se cultivan son el algodón, arroz, banano, palma africana, tabaco y algunos frutales. La ganadería es extensiva y tiene propósitos de cría, ceba y levante. La pesca se practica en las ciénagas y el mar. El turismo se concreta en Santa Marta y el Parque Tayrona, y el comercio y los servicios están solo en la capital. Como hemos evidenciado anteriormente por las cifras recolectadas por el DANE hasta el mes de abril del año presente, evidenciamos cómo el departamento ha obtenido un desarrollo económico bastante significativo, pues su participación en la economía nacional a lo largo de la última década se ha venido intensificando y perfeccionando en búsqueda del mejoramiento de la estructura económica y social. En conclusión, las cifras son claras y nos demuestran el poder que puede llegar a tener el desarrollo departamental si lo potenciamos desde la colectividad. Buenas noches, me encuentro con Francisco Fontalvo. Señor Francisco, ¿a qué se dedica? Bueno, soy aquí al negocito que tengo acá en la 19, los fritos. Tengo 23 años, está trabajando acá. Respecto a lo que me dijiste de la ayuda de la alcaldía, nada, no he recibido ni una bolsita con agua. Con toda, inclusive la pandemia, nada, no hicieron nada por acá, con los pobres. ¿En qué temporadas obtiene más ganancias? En la temporada de sembrina, los meses de noviembre, diciembre, enero. Desde ahí viene ya un poco la vaina pesada, las ventas. ¿Y usted cómo empezó vendiendo fritos y empanadas? Bueno, comencé, este negocito lo fundó un hermano, pero él se fue para Aruba a trabajar y me lo dejó acá. Yo que había quedado sin trabajo, tenía negocio en el mercado de queso y me hice cargo de esto y lo he llevado 23 años acá y siempre ahí se rebusca uno para las papitas. ¿Y qué habilidades considera que debe tener un buen vendedor? Bueno, la verdad sí, atendiendo bien el cliente, buena presentación acá, la vaina, tú sabes, y de traer los productos buenos, de buena calidad, porque tú sabes, hay personas que no preparan bien las cosas y gracias a Dios la gente ha estado conforme con el producto. Entonces, gracias a Dios se vende siempre, como te digo, para comer. Muchas gracias, señor Francisco. Gracias. Hemos llegado al análisis económico número 4. Acá tenemos que hablar acerca de unas estrategias de impulso y de mejoramiento de aquellos sectores, 3 en específico, que hayamos seleccionado en el departamento del Magdalena. Nosotros, como equipo de investigadores, hemos seleccionado 3 áreas tan imprescindibles, 3 sectores fundamentales para la economía de nuestro departamento, que son la industria, la agricultura y el turismo, que no podía faltar. Así pues, antes de poder indagar acerca de esas estrategias que proponemos para poder impulsar muchísimo más estas áreas tan importantes de la economía de nuestro departamento, tenemos que iniciar hablando de cómo están estas áreas realmente en nuestra actualidad, cómo podemos visibilizar su mejoramiento, sus ventajas y sus desventajas, y asimismo poder proponer de una forma mucho más eficaz. Ahora hablemos de la actualidad de este importante sector en nuestra economía. Según los datos registrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se puede llegar a decir que la participación en el departamento del Magdalena, hablando ya acerca de los extranjeros y no residentes que han llegado acá, representó un promedio del 1.1% del total nacional entre 2012 y 2022. A marzo de 2023, el departamento registra niveles de participación superiores a los del mismo periodo en el 2022. Ahora bien, también sabemos algo muy importante, y es que para hablar
del turismo en el departamento del Magdalena, no podemos dejar a un lado a la perla más linda de América, a Santa Marta. Por esta razón, vamos a ver cuáles fueron la cantidad de visitantes con origen o destino a esta hermosísima ciudad. Ahora veamos esto mismo, pero con aquellos que tuvieron el destino al departamento en general del Magdalena. Bueno, en el Magdalena tenemos diferentes eventos turísticos, entre esos científicos, culturales y turísticos, como lo hemos mencionado. Y aquí tenemos lugares muy específicos como la Quinta de San Pedro Alejandrino, el Malecón, también el Museo de Oro, el Museo de Tayrona, otros lugares como el Rodadero, la Bahía, tenemos Nevada. Y por último tenemos también lugares de festivales como son el Festival de Caimán, que es en Ciénega, el Festival del Mar y los diferentes cumbias y bailes que se traducen para ellos. Se ha convertido en un sector significativo para el departamento por generar numerosas oportunidades de empleo, ya sea directo o indirecto. De hecho, entre los diferentes sectores, como la hotelería, el transporte, los servicios turísticos y la artesanía local, esto beneficia a la población local. Bueno, finalmente potenciar el sector turismo es un aspecto muy importante para mejorar aquí en el Magdalena. ¿Por qué? Porque este sector lo que hace es impulsar el ingreso de muchos sectores como lo es los hoteles, las tiendas. Además de esto sirve para mejorar la economía aquí en el mismo Magdalena. ¿Por qué? Porque a través de estos diferentes municipios, como lo puede ser el Banco, Ciénaga, Santa Marta, todos estos impulsan lo que es la economía aquí en Santa Marta. ¿Y cómo podríamos hacer nosotros para mejorar este tipo de sector? A continuación, una estrategia elaborada por nosotros para impulsar el turismo en el departamento del Magdalena a partir de distintos ejes. Primero, la promoción y marketing. Segundo, mejora en la infraestructura. Tercero, capacitación y calidad de servicio. Cuarto, diversificación de la oferta turística. Y quinto, mejora en la conectividad y accesibilidad. Ahora bien, en promoción y marketing planeamos desarrollar una campaña de marketing atractiva que destaque los principales atractivos turísticos del Magdalena, como sus hermosas playas, su rica historia y cultura, sus parques naturales y su diversidad de fauna y flora. A su vez, utilizar diversas plataformas de promoción, incluyendo redes sociales, sitios web especializados y revistas de viaje y participación en ferias turísticas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y también el establecer alianzas estratégicas con agencias de viajes y operadores turísticos para promover paquetes turísticos que incluyan experiencias en el Magdalena. Por otro lado, en la mejora de la infraestructura, buscamos invertir en la mejora de la infraestructura turística, incluyendo la construcción y renovación de hoteles y restaurantes, carreteras y servicios básicos. A su vez, el fomentar la inversión privada en infraestructuras turísticas mediante incentivos y beneficios fiscales. Y por último, el desarrollar proyectos de desarrollo sostenible que promueven la conservación del patrimonio natural y cultural de Magdalena, como la creación de senderos ecológicos, centros de interpretación y la implementación de prácticas de turismo responsable. Una tercera estrategia de impulso en el departamento de Magdalena del turismo, que hemos llamado en esta estrategia Turismac, sería la capacitación y calidad del servicio. Primero, proponemos que se pueda establecer un mecanismo de formación a las personas que trabajan en el sector turístico. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la relevancia de esto? Sabemos muy bien que muchísimas personas que trabajan en este sector o en esta área tan imprescindible muchas veces no tienen conocimiento, digamos, en el área del idioma, que al momento de intercambiarlo con las personas que vienen residentes de otro país significa un problema bastante importante. Si fuera poco, no solamente tenemos que hablar entonces del idioma, sino que también de otro aspecto significativo como el conocimiento de la cultura local. Sabemos bien que el enriquecimiento de nuestra propia cultura no solamente se da con que vengan personas de otro país, sino que además estas tengan la oportunidad de conocer un poco más acerca no solo de nuestra economía, sino también de nuestra actividad cultural, de dónde hemos venido y hacia dónde estamos caminando en rumbo a nuestros 500 años.
en el marco de esta forma de impulsar el turismo en nuestro departamento del Magdalena sería poder establecer o emanar certificados que hablen acerca de la calidad del servicio y así también reconocimientos. Prácticamente lo que proponemos con esto es establecer unos estándares de calidad en el servicio, porque realmente las personas que vienen de otros países también merecen saber qué es aquello de lo que están propiciando, de lo que están consumiendo, de lo que están sirviéndose en nuestra economía. Y por último también tenemos una estrategia bastante imprescindible y es crear una gran red turística, pero esta red turística no se va a hacer con los extranjeros o personas no residentes del país, sino que se va a hacer fundamentalmente con todos los trabajadores que se marcan en el rumbo del sector turístico en nuestro departamento del Magdalena. Esto con el fin de que se puedan fortalecer estrategias de promoción, impulso y además de eso de reconocimiento y también desarrollo del turismo en nuestro departamento. Cuarta estrategia de impulso, la diversificación de la oferta turística. Una primera estrategia para este ítem tan imprescindible sería poder fomentar el turismo rural. Sabemos bien que cuando se habla de turismo la mayoría de las personas lo asocian con la posibilidad o capacidad de ir a sectores turísticos como las playas, como de pronto algo significativo para ese país, como una estatua, algo muy emblemático. Sin embargo, el turismo rural también es bastante imprescindible y más para el departamento del Magdalena, que tiene áreas tan provechosas y tan significativas. Por otro lado, también tenemos que otra de las estrategias dentro de esta misma forma de impulsión del turismo también sería el hecho de poder fomentar más festividades que pudieran consolidar un poco más las visitas, o mejor dicho, el turismo de nuestra región, pero no festividades cualquiera, sino que verdaderamente fortalezcan también nuestro desarrollo económico y cultural. Y por último también encontramos la capacidad de poder fomentar, crear o desarrollar productos turísticos que sean apacibles, hemos dicho, que sean bastante apetecibles para los diferentes segmentos del mercado, así como el turismo económico, el turismo también el gastronómico, el turismo de aventura, también el turismo cultural. Prácticamente poder diseñar nuevos productos que salgan del esquema y que sean capaces de repensar o de innovar nuestra economía actual. Muy bien, ahora hablaremos de la producción industrial en el departamento del Magdalena, donde contaremos las 6 principales actividades que durante 2020 se encargaron de representar el 100% del valor agregado y la producción total del departamento. Aquí contamos con actividades como la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, ocupando el 45.0%, otras industrias manufactureras ocupando el 36.0%, la elaboración de productos alimenticios el 8.5%, la fabricación de productos minerales el 7.0%, el procesamiento y conservación de carne, mariscos y pescados el 2.7% y por último la elaboración de bebidas con el 0.7%. Esta información fue sacada de la encuesta anual manufacturera y de hecho de ahí mismo es donde vamos a analizar el personal ocupado que podemos presenciar ahora, donde contamos con la elaboración de aceites y grasas de origen animal y vegetal, emplea un 47.0% del personal, la elaboración de otros productos alimenticios el 17.0%, otras industrias manufactureras 12.2%, el procesamiento y conservación de carne, pescados, crustáceos y moluscos el 11.4%, la fabricación de productos minerales no metálicos el 10.0% y por último las bebidas, que son quienes menos emplean personal, con el 2.5%. Ahora, el 67% de los emprendimientos del Magdalena han aumentado en los últimos 5 años de manera considerable. La actividad industrial genera un impacto significativo en la economía del Magdalena. Las industrias contribuyen al Producto Interno Bruto mediante la producción de venta de bienes manufacturados, lo que genera ingresos y aumenta la inversión de la región. Tradicionalmente, la región ha dependido de sectores como la agricultura y la pesca, pero la presencia de industrias manufactureras permite ampliar la base económica y reducir la dependencia de un solo sector. El sector industrial impulsa la adopción de nuevas tecnologías y procesos innovadores en la región. La introducción de tecnología avanzada y prácticas de producción más eficientes mejora la productividad y competitividad de las empresas locales, lo que a su vez contribuye al desarrollo económico del departamento. La presencia del sector industrial promueve la formación
de encadenamientos productivos con otros sectores de la economía local. Las industrias demandan insumos y servicios de proveedores locales, lo que estimula al desarrollo de otras actividades económicas, como la agricultura, la construcción y el transporte. Finalmente, la producción de bienes manufacturados de calidad abre nuevas oportunidades para acceder a mercados nacionales e internacionales, lo que genera divisas y fortalece la balanza comercial de la región. En resumen, y como ya hemos evidenciado, el sector industrial en el departamento del Magdalena supone un avance bastante significativo, un desarrollo bastante exponencial para nuestra propia economía. Sin embargo, podríamos llegar a preguntarnos cómo la podríamos llegar a impulsar muchísimo más en los encadenamientos productivos, en la generación de empleo, en la generación de muchísimas más exportaciones. Es por esto que hemos traído en el día de hoy una gran estrategia de impulso que es las metaindustrias. Las metaindustrias, ¿qué es lo que con esto queremos lograr? En principio tenemos unos objetivos específicos con esta nueva estrategia de impulsión de la industria en el departamento del Magdalena. Primero que todo, lo que buscamos con estos es la creación y atracción de los inversionistas. Luego de esto, como un segundo punto bastante imprescindible, lo que buscamos es el fortalecimiento de las cadenas de suministro que competen al departamento del Magdalena. Además de esto, también queremos fomentar la creación de empresas, también fomentar la capacitación y la formación de las personas que trabajan dentro de este sector tan imprescindible, fortalecer también lo que es el vínculo económico de todos los actores económicos que se vinculan con la sociedad en este apartado tan considerablemente significativo y por último tenemos el fortalecimiento de la infraestructura de nuestra nación. Primer punto, promoción y atracción de inversiones. Lo que queremos lograr fundamentalmente con esta promoción y atracción son 3 puntos específicos. El primero de ellos es poder llegar a fortalecer a través de estrategias de marketing y todo esto de la promoción de todas y cada una de las industrias del departamento del Magdalena. Además de esto también tenemos un segundo punto bastante imprescindible y este es realizar alianzas con la Cámara de Comercio para que aquí se puedan facilitar la oportunidad a muchísimos microempresarios. Y por último tenemos la posibilidad de que se pueda facilitar muchísimo más el proceso y la tramitología que actualmente afecta tanto a los pequeños emprendedores o mejor dicho a los micronegocios de nuestro departamento para que así tengan una forma muchísimo más viable de poder consolidar y enriquecer sus emprendimientos y sus negocios que hay en la actualidad. Apoyo y creación al desarrollo de las empresas. El primer apoyo es el apoyo hacia el financiamiento sobre ellas. Luego fomentar la creación de incubadoras y parques industriales que fortalezcan la industria de ella adecuadamente y los servicios que acompañan a esta. Luego, impulsar la colaboración entre universidades centrales y universidades, entre investigaciones de empresas. Otra, fortalecer la cadena de suministros locales. Otra de los fortalecimientos son las cadenas de suministros, pero para esto tenemos que estimular los vínculos de las empresas industriales y locales. Luego, identificar las necesidades y demandas. Y crear espacios de encuentro entre empresas y proveedores para localizar así unos comerciantes. Muy bien, ahora hablemos de la formación y la capacitación. Establecer programas de formación y capacitación técnicas en áreas relevantes, importantes, como lo son la industria local, la operación de maquinaria, el control de calidad e incluso de manera ambiental, las tecnologías y la formación. Ahora les voy a hablar un poco sobre el tercer sector, que es el sector agrícola. Los datos obtenidos hasta la fecha sobre este sector es importante porque nos muestran lo siguiente. Los cultivos permanentes. En el departamento de Magdalena podemos encontrar lo que es el banano con un porcentaje del 66.9%, la palma 6.13.8%, el mango 6.9%, el plátano un 3.0%. La papaya es un 2.1, la naranja 2.1, el café que se supone que es el que más exportamos nosotros porque como se ha mencionado en la clase y en todo lo que hemos transcurrido este semestre, el café es lo que nos impulsó a nosotros a mejorar nuestra economía, como podemos observar en el siguiente gráfico aquí en Magdalena, la maíz, lo que cultivamos es un 2.6%. Los cítricos como las naranjas, entre otros, limones, un 1.3%, la maracuyá un 0.7%, el tomate por un 0.5%. Y en los últimos decimos sí que se van rotando, se van cambiando, por ejemplo, la yuca, el maíz, la llama, la ají, la cebolla de rama, la pastilla, el arroz, el cilantro, la leche y el arroz.
El que más porcentaje de cultivo tiene es la yuca con un 56.4%. Es decir, que el banano, como mencioné al principio, en los cultivos permanentes, es el que más se cultiva aquí en el departamento. A su vez, la yuca es el cultivo transitorio más representativo. ¿Por qué? Porque es el que más cultivamos, pero va cambiando con el tiempo, vamos rotando el tipo de cultivo que vamos a hacer. Las exportaciones en el Magdalena a febrero de 2023, entre los principales productos que exportamos son el aceite de palma, la banana, el aceite de coco, el café, los frutos moluscos, harina de trigo, entre otros. Y los principales destinos, como podemos observar, son Brasil, México, Estados Unidos, España, Bélgica, Alemania, Reino Unido, entre otros. El aceite de palma nosotros exportamos al 42.8%, es decir, que es el que más exportaciones tiene y va dirigido principalmente a Brasil, con el 22.5%. El café, que es el principal producto de Colombia, lo tenemos con un 7.4%. Este va exportado hacia Brasil, México, Estados Unidos, España, entre otros países. ¿Por qué? Porque el café de nosotros aquí en Colombia es uno de los principales productos que nosotros exportamos y el que más ingresos nos genera a nosotros. ¿Por qué? Porque el café de Colombia es un producto de alta calidad y su precio es asequible. Y aquí podemos observar cómo es el área de la cosecha, la producción por tonelada, el rendimiento promedio y los cultivos. Como podemos ver, el banano tiene un promedio en el área cosechada entre 2015 y 2019 de 12.016 hectáreas. La producción por toneladas en esos mismos años son de 472.313 y el rendimiento del promedio son 31,9, colocándolo en el ranking número 1 de los cultivos que se presentan en el mundo. Y el último que nosotros menos cosechamos, que menos hacemos, es el plátano, con un área promedio de 3.022, con una participación del 2.1%, con un promedio de 19.442, con una participación del 2,10% en la producción de toneladas y un rendimiento promedio del 4%. Una participación del 3% y participación general en total de plátano sería el 7,4%, lo que lo coloca en el último ranking. ¿Por qué? Porque el plátano es lo que menos exportamos en Colombia. El departamento del Magdalena tiene abundancia de suelos fértiles, favorables para el cultivo de pan, frutales y maderables. La vocación del suelo para actividades agrícolas se caracteriza por una oferta amplia gama de productos agropecuarios. Esto se ve reflejado en que, según el uso del suelo del departamento, de 1.724.616, el 80.7% es de uso pecuario, el 11.5% es de uso agrícola, el 5% de bosques y el 2.8% en otros usos. Desde el punto de vista económico, el Magdalena posee ventajas comparativas para su desarrollo agropecuario y rural. Entre estas, una de las más importantes es la posición geográfica privilegiada sobre el Mar Caribe, que en el contexto internacional facilita las exportaciones a costos competitivos para el empresario, así como el desarrollo de otros sectores económicos complementarios. En segundo lugar, desde el punto de vista urbano, regional y funcional, esta es la zona de influencia de Barranquilla, con ejes en la zona entre Ciénaga, Pibijay y Remolino, y en la zona que abarca desde Santa Marta, Fundación y Cerro de Antonio. Aproximadamente cubre las 3/4 partes del territorio departamental. Por otra parte, Santa Marta es considerada un centro regional intermedio que tiene influencia y fuertes vínculos en el corredor Santa Marta, Ciénaga, Fundación y Palomino, así como en la zona de producción cafetera de la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, tenemos que mencionar algo muy importante, y es que este territorio es bastante significativo por la cantidad de riqueza agroindustrial que lo constituye. En principio tenemos que decir que contamos con 2 zonas portuarias significativas, la de Santa Marta y la de Palermo, olvidando o sin mencionar las vías férreas y, además de eso, las vías en construcción de transporte de cercanías. Además de eso, no podemos dejar a un lado el importantísimo aeropuerto Simón Bolívar, uno
turismo que es de talla internacional y que cuenta con vuelos nacionales. Por otro lado, también tenemos a nuestra importantísima Marina, que está totalmente certificada, nuestras 4 zonas francas multiempresariales y nuestras 3 zonas francas uniempresariales, entre estas Santa Marta, Ciénaga y Sitio Nuevo. Así pues, podemos darnos cuenta de que este es un sector que ineludiblemente se puede llegar a potencializar muchísimo más, pero esto siempre y cuando se inmiscuya la agroindustria en este mismo sector y además se puedan encontrar estrategias de impulso por parte también del Estado hacia nuestra nación y hacia nuestro departamento. Ahora, tenemos que mencionar que las cifras que se tienen hasta la actualidad son bastante dicientes. En principio tenemos que dentro de la actividad agrícola se encuentra que la actividad pecuaria corresponde en su participación a este sector a un 44.1%, mientras que otras actividades agrícolas responden a un 44%. También tenemos que, mejor dicho, no olvidar o tener que mencionar acá en este espacio que el Magdalena responde especialmente por productos agrícolas que tienden a responder por las necesidades del mercado externo y que prácticamente van hacia la demanda externa, y esto ayuda muchísimo más a potencializar las exportaciones de nuestros productos. Y por otro lado también nos encontramos con cultivos tradicionales que responden a las necesidades de los consumidores locales. Es de resaltar que en los últimos años se ha presentado la diversificación entre la agregación de valores de frutas de exportaciones, y en este caso el banano se ha deshidratado. Las frutas deshidratadas, frutas que se conservan pulpa de la fresca como tal. Los productos seleccionados como la banana, la papaya, el mango, entre otros, se orientan hacia el mercado externo. En cuanto a lo local, el banano, aproximadamente un 90% de la orientación se ve en un mercado más local. Sin embargo, el mango se comercializa hasta en Barranquilla en transformaciones como la papaya también, que tiene una cultivación en sus minas. El maíz, en su parte, es en bajo un porcentaje del comercio, el de la industria del maíz CA. Entre los malambos, Barranquillas, y los altos porcentajes de orientación para este consumidor interno, el porcentaje es la yuca, que se cultiva en grandes altos en la industria de variedades. El consumo fresco y la primera destinación de ellos son hacia Barranquilla, luego hacia Cincelejo. Y para la producción del consagrado se pueden ver también la alimentación animal, y la segunda es el autoconsumo, la producción múltiple de los subproductos, las arepas, los bollos. Los plátanos son comercializados en el mercado externo e interno. El café constituye uno de los productos más importantes y los cuales se pueden realizar en el proceso de transformación, ya que estos son los productos que ganan una subproducción a utilizar a fuentes de energía. ¿Qué estrategia podríamos utilizar para potenciar muchísimo más el crecimiento de ese sector? Y es aquí donde hablamos acerca de las estrategias de impulso agriculturízate, donde tenemos, en primer lugar, el fortalecimiento de las capacidades y la formación, el acceso financiero, la investigación e innovación, el mejoramiento de la infraestructura agrícola, la promoción de la comercialización y los mercados locales. Y por último, la promoción de la agricultura en la conservación del medio ambiente. Muy bien, ahora vamos a hacer una entrevista para el sector turismo, donde nos vamos a enfocar en comerciantes y en turistas. Aquí tenemos a una comerciante llamada María Sonia Plata, a la cual le vamos a entrevistar el día de hoy. De las primeras preguntas está: ¿de qué manera considera que se podría fomentar el turismo? Bueno, el turismo ahorita en la ciudad de Santa Marta está bastante bajo. El costo de la gasolina hace que los pasajes suban y por ende pues precisamente el turismo ha disminuido bastante. Aparte de que el precio de la canasta familiar hace subir, por ejemplo en mi caso que tengo un restaurante, hace que suban los precios de los platos. Si suben todos los productos, sube el arroz, el aceite, la cebolla y etcétera, pues obviamente tenemos que subir un poco el costo a los platos y eso también hace que el turista pues viaje menos. Entonces realmente la solución no la manejamos nosotros, ni siquiera la alcaldesa. Es una solución que tiene que venir más a fondo, más allá del gobierno nacional.
Esto tiene que venir desde el gobierno precisamente, una forma que le pueda bajar un poco a los insumos, al campesino, para que el campesino a sí mismo pueda bajar un poco los productos, que baje un poco la gasolina, para que así mismo bajen los pasajes, para que el turista pueda viajar a nuestra ciudad. Entonces, es una cuestión que hay que mirarla al fondo, no es una solución, no vamos a brindar pues una solución entre nosotros, entre los comerciantes, porque si a mí me suben los costos de la materia prima, pues yo tengo que subir los platos, porque si no, no voy a trabajar para ganar, sino para perder. Entonces, la solución debe venir del gobierno nacional. Muy bien, la segunda pregunta que tenemos es: ¿qué sucede con los negocios locales dedicados al turismo en la temporada baja? Sobrevivimos. Los negocios como el mío, por ejemplo, que es un restaurante pues, grande, nosotros en temporada baja lo que hacemos es sobrevivir. En este tiempo, en muchos casos, pues no alcanza ni siquiera para pagar nómina. Nosotros pagamos arriendo, nómina, agua, luz, teléfono, servicios, todo lo pagamos nosotros de lo que se produce, y en temporada baja los negocios a veces no dan ni siquiera para eso. Entonces lo que hacemos es sobrevivir. Con lo que se vende sorteamos algunos costos, algunos gastos, y pues nos toca guardar algo de temporada alta para subsistir en este tiempo bajo. En algunos casos muchos restaurantes cierran para esta temporada, muchos comerciantes cierran para esta temporada y trabajan solamente en la temporada alta. Pero no es mi caso. En mi caso lo que tratamos es de subsistir con la finalidad precisamente de no sacar el personal, porque otra cuestión que se maneja es contratar personal para temporada alta y sacarlos en la baja, pero no es lo que yo considero correcto, porque hay mucha gente que queda desempleada. Entonces yo trato de sostener el personal también en la temporada baja. Es una cuestión a veces bastante difícil, pero gracias a Dios ahí vamos. Entonces tratamos pues de sobrevivir y de favorecernos todos. Muy bien, en la tercera pregunta tenemos: ¿cómo considera que afectan la subida de los precios aéreos a los comerciantes en destinos turísticos? Sí, lo que te comentaba en la primera pregunta que me hiciste, o sea, nos afecta muchísimo, nos afecta mucho porque subió el costo de los pasajes y las personas así no viajan. Anteriormente se conseguían pasajes, porque uno aquí habla mucho con el turista y ellos comentan, se conseguían pasajes a muy bajo costo. Pasajes para Bogotá se conseguían hasta en 180, 200 mil pesos, ida y vuelta. Hoy día, en temporada alta, por ejemplo, en Semana Santa, estaban los pasajes, me comentaban algunos turistas que algunos pasajes llegaron a estar en 1.500.000, 1.600.000. Entonces es demasiado el incremento. Entonces la gente dice, no, prefiero no viajar, porque si viajo, ¿con qué voy a comer? ¿Con qué voy a pagar hotel? ¿Y con qué voy a subsistir? Entonces para eso mejor me quedo en la casa, porque si voy a ir a nada, mejor no viajo. Entonces eso nos afecta muchísimo. La cuarta pregunta es: ¿qué cambios se realizan al subir o bajar la temporada y cómo se preparan para ello? No, pues para temporada alta eso es una belleza para nosotros, la temporada alta. Obviamente nos tenemos que preparar con mucha mercancía, que pues realmente eso no es problema, porque incluso mucha mercancía se consigue a crédito. Entonces es sencillo. Lo difícil es la temporada baja, porque en temporada baja casi nadie da créditos, ¿no? Todo tiene que ser de contado, y si el negocio no está vendiendo es muy difícil sostenerse, es muy difícil comprar mercancía de contado, es muy difícil pagar nóminas, pagar arriendos y etcétera. Es decir, hay una diferencia grandísima, porque en temporada alta eso se maneja el dinero full, pero en la baja es donde viene lo complicado. Entonces esa es la diferencia. Y nuestra última pregunta viene siendo: ¿qué diferencia se halla entre el número de empleados que tienen ambas temporadas? No, como te comentaba, yo no saco personal. En temporada alta yo estoy trabajando con alrededor de 12 meseros y 8 cocineros. Yo trato de mantener ese personal durante la temporada baja también. Lo que me toca hacer con ellos es ponerlos a descansar más tiempo. Temporada alta no
descansan, vienen todos los días. En temporada baja me toca ponerlos a descansar al menos de a 2 por día o incluso de a 3 por día, con la finalidad, como te digo, de subsistir, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo en temporada baja? El descanso en temporada baja no se paga, en mi caso, porque si yo tengo todo el personal con un sueldo fijo, obvio no podría sobrevivir, no podría, porque en temporada baja no da para eso. Entonces lo que hacemos es, para no sacarlos, porque hay gente que si yo los saco se van a quedar sin trabajo, y con qué comen, con qué pagan arriendo y con qué pagan también, con qué sostienen también su familia. Yo tengo aquí muchas madres cabezas de familia, entonces con qué sostienen a sus hijos si yo en temporada baja les digo no, ya no más, váyanse para su casa y cuando llegue la alta yo los vuelvo a llamar. Entonces yo lo que hago es ponerlos a descansar de a 2, de a 3 por día, con la finalidad de que todos estén trabajando, van a ganar un poco menos, pero igual se sostienen, igual que yo también estoy ganando menos. Entonces eso es lo que hago con mi personal. Bueno, muchas gracias por responder nuestras preguntas, señora Sonia. Un placer tenerla aquí en nuestro video. Bueno, con mucho gusto. Y por supuesto, aquí a la orden para que nos visiten. Mi Tierra Restaurante Bar. Déjame hacer la publicidad. Claro. Mi Tierra Restaurante Bar, aquí hay disponibilidad. Tenemos variedad de platos. Manejamos carnes, mariscos, pescados. Manejamos platos del día. Aquí a la orden para cualquier persona que quiera venir a visitarnos, los atendemos con el mayor de los gustos. Y un placer haberles ayudado con su video. Bueno, muchas gracias. Quinto análisis económico. Ya para finalizar con estos análisis tan imprescindibles que han sido de mucha ayuda, vamos a hablar acerca del comercio justo, un tema bastante coyuntural en nuestra actualidad. Para eso lo vamos a aplicar en los 3 sectores que hemos seleccionado, que es la industria, el turismo y la agricultura. Para iniciar hablando acerca de lo que es el comercio justo en estos sectores tan imprescindibles, debemos iniciar diciendo qué es el comercio justo o qué se entiende como esto en la actualidad. El comercio justo se entiende como una corriente económica que ya hasta tiene una organización propia que va orientada hacia la búsqueda de justicia social, de transparencia y de equidad entre las personas desfavorecidas y los que tienen una mejor posición económica y social. Prácticamente lo que busca el comercio justo a través de cada una de sus aristas es poder apoyar a los menos favorecidos en la economía, para que así pueda haber muchísima más justicia en cuanto a los precios, en cuanto a las artesanías, mejor dicho, en cuanto a todas y cada una de las actividades económicas, enfocando muchísimo más en aquellas personas que tienden a sufrir los impactos de la economía de una forma más cercana. Bueno, el principio fundamental de los comercios justos incluye en estos aspectos. 1. Pago de precios justos. Es el producto que se recibe en un precio justo hacia ellos mismos, hacia esos productos como tal. 2. No explotación laboral. Se garantiza el respeto de los derechos laborales del empleado. 3. Relaciones comerciales directas y a largo plazo. Los productores y los comerciadores buscan establecer relaciones entre los comerciales a largo plazo. El comercio justo del sector agrícola tiene que ver más que todo con la remuneración adecuada a este tipo de campesinos, con el fin de que estos puedan tener un poco mejor la calidad de vida que llevan presentando a medida de los años. Este tiene, como mencioné anteriormente, una finalidad muy grande, y es que este tipo de personas encargadas a producir los productos agrícolas con el fin de que sean exportados o comprados a través de diversas conexiones que tengan este tipo de personas, sean dignas y tengan una buena remuneración para ellos. Entre las siguientes podemos encontrar lo que son los precios justos. Esto tiene que ver con que los productos agrícolas que ellos vendan sean para mejorar su calidad de vida, tengan en cuenta la producción que ellos hagan, y además de esto les sirva para subsistir a sus familiares. También otro aspecto que podemos encontrar en este tipo serían las conexiones que presenten, ya que el comprador y el vendedor debe tener obviamente un recorrido muy grande en este tipo de conexiones, con el fin de que los productos que ellos tengan sean vendidos al mejor precio y a la mejor calidad, porque este tipo de personas siempre intentan vender los productos que tengan
o hayan cosechado durante este tiempo y sean servibles obviamente para la comunidad y sean vendidos a un precio que sea asequible a la sociedad. El comercio justo en el sector turístico del Magdalena implica el turismo rural y comunitario, que hace referencia a la participación de comunidades locales en la oferta turística. Es una forma concreta de promover el comercio justo en el turismo del Magdalena. Estos proyectos permiten a las comunidades locales beneficiarse directamente del turismo, ya sea a través de la venta de productos, la prestación de servicios turísticos o la participación en actividades culturales y de intercambio. Por otro lado, están las certificaciones y sellos de turismo sostenible. Los sellos y certificaciones de turismo sostenible pueden incluir criterios de comercio justo como parte de sus estándares. Estos sellos certifican que los establecimientos turísticos cumplen con ciertos criterios de sostenibilidad y responsabilidad social, incluyendo aspectos relacionados con el comercio justo. Estos sellos pueden ser una guía para los turistas que deseen apoyar el comercio justo en sus elecciones de viajes. A su vez está la sensibilización y educación. Es importante sensibilizar a los turistas sobre la importancia del comercio justo y cómo pueden contribuir a través de sus decisiones de consumo durante su visita a Magdalena, ya que los destinos turísticos pueden proporcionar información y materiales educativos que destaquen en la producción local, las prácticas de comercio justo y los beneficios socioeconómicos que genera el apoyar a las comunidades locales. Ahora bien, también se estarán preguntando cómo podemos llegar a promover muchísimo más estas estrategias del comercio justo, pero en el sector industrial en el departamento de Magdalena. Para eso hemos traído diversas estrategias. La primera de ellas es promover condiciones laborales y salarios justos para todas las personas, muchísimo más para aquellos campesinos, mejor dicho, para todos aquellos que trabajan en la industria de la manufactura y que se ven muchísimo más afectados que los demás, al menos en este sector tan importante. La segunda de las estrategias también bastante relevantes es poder promover relaciones comerciales que sean transparentes con las personas. Sabemos bien que muchísimas veces los que comercializan los productos se encargan de aprovecharse de aquellos productores debido a que estos no tienen de pronto una capacidad económica que los puedan limitar, que mejor dicho, que los limita cada vez más. En conclusión, nosotros podemos visibilizar el comercio justo en distintas áreas del departamento del Magdalena en su economía respecto a la compra del mercado local, respecto a las cooperativas comunitarias que hay acá y muchísimo más hacia la sensibilización que hay hacia los turistas en principio de por qué nuestros precios y por qué nos ha costado tanto poderlos elaborar en un mercado, mejor dicho, en un estado que se ha encargado de ponernos más obstáculos, mejor dicho, en cada periodo que se ha de avanzar, y además de esto también tener la posibilidad de educar a las personas que venden sus productos para que mucho más allá de ver una necesidad tengan la posibilidad de proyectar una forma de potencializar sus productos y no poderlos regalar, sino que estos mismos entiendan el valor significativo que tiene para la economía nacional y global. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video tan fundamental y nosotros como grupo de investigadores esperamos que estos 5 análisis económicos tan imprescindibles te hayan podido ayudar. Espero vernos en un próximo video y gracias por tu compañía. Nos sirvió de muchísima ayuda en esta oportunidad.